Hola Marco, buenas Hola tardes. Ingrid. Estamos en este momento compartiendo con las personas que nos visitan en tu sitio web y en el canal de YouTube Así es. para contarles acerca de tu candidatura a rector de la Universidad de La Serena. ¿Por qué Esta, esta postulación? la verdad es que esta es una historia un poco larga. Yo llegué el año 92 a Chile desde Moscú. Estudié un doctorado en matemáticas en el Instituto de Matemáticas de la Academia de Ciencias Rusa. En realidad entré a la Unión Soviética y salí de Rusia y me incorporé a la institución el año 93, en marzo para ser más preciso. Durante el año 94 y casi hasta el año 96 trabajé en la Universidad de Santiago de Chile con un permiso especial sin goce de sueldo como investigador asociado. O sea, lo que tenía que hacer era investigación, etcétera, y algunas clases de pregrado. Era una especie de postdoc, ¿no? En esa época también integramos con otros jóvenes de última generación, en esa época éramos jóvenes, una asociación por el avance de la ciencia que fue muy bullada en esa época. Hicimos una reunión con políticos de todos los sectores, Fuerzas Armadas, etcétera, y la idea era tratar de insertar jóvenes y científicos en la academia. No solamente en la academia, sino que también en institutos de investigación como la SECHEN, la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Incorporaron también contacto con empresarios en esa Con época. empresarios en esa época, me acuerdo que fue Fanny Poyarolo en esa época y otros, era transversal en términos políticos, ¿eh? Eso es lo importante. Y la idea, yo tenía trabajo, ya estaba en La Serena y por lo tanto la idea era colaborar con el ingreso de gente joven a la universidad. Bueno, fue muy productivo en esa época la iniciativa de la USACH que correspondía a contratar gente joven para hacer solamente investigación, parecía muy promisoria, tomando en cuenta la situación económica del país en esa época y política. Un buen inicio para insertar gente joven. Después hubo proyectos, etcétera, estatales de inserción de recursos humanos avanzados, se le llamó recursos avanzados, ya no científicos de primera generación, empezaron a cambiar los nombres y los hitos. Y luego nos pusimos a trabajar, yo volví a la Universidad de La Serena casi el año 97 a trabajar solamente en mis temas de investigación, etcétera, mi docencia de pregrado, creamos un magíster en matemáticas, del cual fui director hasta el año 2018, muy embebido en el trabajo disciplinario. Pasaron muchas cosas entre medio, ocupé algunos cargos en la Universidad de La Serena y el año 2011 volví al departamento de matemáticas y son esas epifanías, esos momentos especiales en donde empecé a prestar atención a cuánto había cambiado la academia desde el momento en que yo llegué a Chile. Y con sorpresa me di cuenta que en realidad no había cambiado mucho, es decir, aquellas cosas que nosotros esperábamos que se cumplieran en unos plazos razonablemente cortos o medianos, se habían dilatado y la situación era prácticamente la misma que yo viví el año cuando ingresé a la Universidad de La Serena. No solamente a la Universidad de La Serena, esto en términos generales. Y como nosotros somos libres, voy a parafrasear un poquito a Sartre, el hombre es fundamentalmente libre, pero esa libertad va acompañada de la responsabilidad. Nosotros estamos decidiendo todos los días lo que vamos a hacer y por lo tanto somos dueños de nuestra acción, pero somos responsables de ella. Entendí que había un compromiso que nosotros habíamos asumido que estaba trunco o por lo menos inconcluso. Y construir una universidad, eso fue un planteamiento que incluso estuvo en la mesa antes de que nosotros empezamos a hacer los doctorados, los posgrados. Y lamentablemente habían pasado casi 15 años o más y la situación no había cambiado mucho en términos universitarios de las corporaciones de educación superior. Y entendí que tenía la responsabilidad de retomar esa tarea y uno de los motivos por los cuales me estoy presentando, y me presenté el año 2018 junto con otros colegas con los cuales hemos mantenido un nexo, un lazo permanente de diálogo. Esto no es que se haya terminado el año 2018, sino que independiente con pandemia, nos mantuvimos trabajando, incluso en la Comisión de Estatutos de la Universidad de La Serena participamos todos juntos y tuvimos la oportunidad de discutir y construir esa propuesta. De manera que esto no es gratuito ni es arbitrario, sino que es una acción pensada y no es solamente una acción pensada por mí, sino que es una acción pensada por un grupo de personas que tienen un concepto de universidad que viene hace mucho tiempo y que queremos renovar e impulsar. ¿Cuál es esa visión de universidad que comparten? Claro, yo lo dije, me parece, cuando hice el comunicado, el primero, el inicial, el puntapié inicial, es recuperar el sentido humanista que tuvieron hasta un momento las universidades. Humanismo en el sentido más amplio, ¿eh? El sentido histórico y filosófico, de las corrientes humanistas, desde el Renacimiento hasta nuestra época, hasta el modernismo.
Ese es un poquito el sentido general. Y el sentido particular es recuperar la universidad para los académicos. Es decir, las universidades se han ido transformando paulatinamente y no es el caso solamente de la Universidad de La Serena, sino que es una situación generalizada, no solamente aquí, sino que en otros lugares. Se ha ido transformando más bien en empresas de servicios más que en lo que uno concebía que debía ser la universidad, es decir, un lugar en donde se viene a pensar y en donde la actividad principal y el desarrollo de la actividad principal se basa en la libertad para aprender y para investigar. Y para crear fundamentalmente. El grupo anterior que teníamos le cambiamos nombre, ahora eso lo mantuvimos en la historia, fue importante, fue un hito, pero lo cambiamos, era Libertad para Crear. Hay algunos que no comprendieron, que pensaban que siempre había libertad para crear. Sí, hay libertad para crear, pero es un sentido de la creación diferente. Y esta posibilidad real de que disciplinas diferentes dialoguen entre sí, como ocurre en otras universidades, en otras latitudes. Hace algún tiempo pudimos viajar a Londres por un motivo específico y tú te das cuenta cómo filosofía dialoga con física, física con matemática, no solamente con la ciencia, sino con las artes, una cuestión que aquí está absolutamente desconectada. Hay un proceso de fragmentación histórico en las universidades chilenas o en el sistema universitario chileno que debemos revertir. Ahora alguien puede decirme, bueno, eso necesita de una verdadera revolución. Yo creo que no, yo creo que las revoluciones parten en pequeños lugares, como esta universidad, que no es tan pequeña tampoco, de iniciativas de grupos como los nuestros que están interesados en hacer cambios profundos. Ese es el kit. El primer paso es convencer a nuestros colegas de que ese cambio es posible. Hay un problema también que no es menor, que es el problema laboral. Esta fragmentación también tiene que ver con la forma en que se enfoca el trabajo universitario. De alguna manera, los funcionarios académicos, los académicos, de alguna forma, y quiero ser claro, por favor, no quiero ofender a nadie, en algún sentido se han transformado en el país en una especie de productos, más que en seres humanos que crean. Y es un poco eso lo que queremos transformar con esta iniciativa. Y además explicarles que es posible. Y que sea posible significa que hay que dar soluciones concretas. Es decir, no se trata de que yo haga una promesa para el día de mañana y esa promesa quede inconclusa e incumplida. La propuesta, el programa, digamos, de iniciativas que tú quieres encabezar con este grupo de académicos se va a dar a conocer este viernes, ¿cierto? Sí, de hecho he tratado de no ir a los departamentos, conversar en términos generales con mis colegas, pero creo que hay que ser serios en este asunto. No puedo, insisto, prometer cosas sin decir cómo las voy a cumplir. Hay una cuestión que es bien importante y que tiene que ver con las emociones. Las emociones como motor para la acción, para la creación, para el desarrollo son fundamentales. Sin emociones no haces nada. Pero las emociones necesitan razón para poder actuar. Las emociones desbordadas conducen generalmente al fanatismo. La razón bien conducida por la emoción y la emoción bien conducida por la razón te conduce a resultados concretos. Y eso es lo que pretendemos. Queremos motivarlos, pero además de motivarlos, queremos explicarles cuáles son los caminos que podemos seguir para cambiar, revertir el estado de cosas en que nos encontramos. Tampoco es una tragedia, no quiero fatalizar esto, pero creo que hay una oportunidad de cambiar el sentido de lo que entendemos por universidad. Y esta es la oportunidad. Finalmente, ¿podría decir que esta candidatura, esta propuesta, se vincula con algún sector específico de la sociedad? No. ¿Sabes que se me acaba de ocurrir algo? Me acordé de algo. Cuando yo estuve en la Universidad Católica, esto es bien interesante, a propósito de la pregunta que me hiciste. Nadie me preguntó, nadie, ni mis profesores, nadie me preguntó si yo era católico o no era católico. A nadie le importó, de hecho. Y recuerdo que esto fue el año 88, yo me fui a Rusia el año 88. La composición política incluso del grupo humano que componían nuestros profesores era muy variada. Todos sabían que yo me iba a Rusia, no teníamos relaciones diplomáticas en esa época. Como te dije, nadie me preguntó si yo era católico o si no era católico. O sea, la Universidad Católica para mí fue un espacio a propósito de la libertad para pensar como estudiante y como persona. Y bueno, ellos fueron muy amables conmigo, o sea, yo tengo una deuda con ellos. Cuando llegué a Rusia, nadie me preguntó si yo era comunista,
si yo era creyente, etcétera, pude vivir con personas que eran de otras religiones, de otras culturas, de hecho con musulmanes, y eso me hizo cambiar la perspectiva que tengo del mundo. Si tú me preguntas, ¿esta candidatura, esta propuesta, está dirigida a algún sector específico? Yo te respondería en el mismo sentido. No está dirigida a ningún sector específico, es para todos, independiente de la posición política que ocupen, de la posición ideológica que tengan, de la posición religiosa que tengan. A nadie se le pregunta absolutamente nada. ¿Ya? Yo creo que compartimos, tenemos criterios comunes y tenemos ideales comunes. Eso es lo más importante. Entonces, esta candidatura lo que quiere es atraer a nuestros colegas a una nueva manera de pensar una institución de educación superior. Ese es el propósito. Bien, muchas gracias.